Buenos días. Hoy día lo que nos toca hablar es de semiología del cuello. En semiología del cuello vamos a hablar de la parte anatómica, de la presencia de las arterias, de las venas, de los músculos. Vamos a hablar también de lo que es la glándula tiroides y también los ganglios linfáticos. Es importante revisar la terminología, por lo que les he puesto un PDF, donde también está la parte semiológica y con toda la sintomatología y la terminología. Bueno, voy a compartir la presentación. Y vamos a empezar con el principio. Bueno, semiología de cuello, donde vamos a revisar anatomía del cuello, sintomatología, examen de cuello, donde vamos a hablar de lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación, arterias, venas, ganglios linfáticos y por último tiroides, ¿ya? Importancia del cuello, es la estructura anatómica entre la unión y la cabeza. Por él van a pasar elementos nobles como ser las arterias, las venas, ¿ya? También se encuentra la médula espinal, el sistema digestivo, el esófago, el sistema respiratorio con lo que es la tráquea y la laringe, y el sistema de las arterias, como son las arterias carótidas. Entonces, no se olviden, por él pasan muchos en el sistema nervioso, la médula espinal, sistema digestivo, esófago, sistema respiratorio, tráquea, laringe, sistema arterial, las arterias carótidas, sistema venoso, tenemos las venas yugulares, ya tanto la yugular externa e interna y el paquete nervioso y el sistema linfático con los ganglios linfáticos. Todo eso pasa a través del cuello. El cuello, generalmente para medir la longitud del cuello se mide desde el mentón hasta la horquilla esternal, más o menos longitudes entre 17 a 18 centímetros, ¿ya? Bueno, tenemos las arterias carótidas, los pulsos carotidios, las venas yugulares, el pulso venoso, la tráquea, los ganglios linfáticos y la glándula tiroides, ¿ya? También podemos encontrar vértebras cervicales, músculos como el trapecio y el esternocleidomastoideo. No se olviden que la función del trapecio es sobre todo mover los hombros y el esternocleidomastoideo mover la cabeza girar la cabeza de un lado hacia el otro. Huesos, cartílagos, el ioides, el tiroides y el cricoides. La tráquea, los ganglios linfáticos, la glándula tiroides, las arterias carótidas y las venas yugulares. En cuanto a los síntomas, podemos hablar de odinofagia, que sería dolor a la deglución, y se observa básicamente en inflamación de la orofaringe, cuerpos extraños como ser espinas y huesos, en la tiroiditis aguda y subaguda y en la calcificación del ligamento estiloideo. Limitación de los movimientos, lo que se llama tortícolis, que puede ser tortícolis congénita o espasmódica aguda. Esto podemos ver también en distonías, por ejemplo, cervicales, ¿ya? En artrosis, en hernias discales, en fracturas de cuerpos vertebrales. Luego tenemos la rigidez de nuca que se presenta en signos de irritación meningia, ¿ya? Entonces, todo eso podemos ver limitación de los movimientos del cuello hacia la flexión, extensión, ¿ya? Odinofagia que ya hemos visto, disnea que vendría a ser que dificultad respiratoria, la ronquera que refiere el paciente, la disfagia que sería más bien, no es dolor como odinofagia es dolor al deglutir, en cambio disfagia es una alteración que se presenta durante dificultad al deglutir, ¿no? Hay una dificultad de la deglución. Disfonía que tendría que estar en relación con la ronquera. En el sector anterior tenemos a lo que es el cartílago cricoides, la glándula tiroides, como la ven aquí, que está formada por sus dos lóbulos y el istmos. Y acá, como ustedes ven, cerca de la tiroides se encuentra la glándula paratiroides. Por dentro tenemos acá la tráquea, ¿ya? El examen físico de cuello comprende la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. En el examen físico de cuello tenemos que ver movimientos de cuello, después la laringe, la tráquea, los vasos de cuello, los ganglios linfáticos y la glándula tiroides.
Metodología del examen de cuello: la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. La inspección debe realizarse siempre viendo al paciente de frente, de perfil y de la parte posterior. O sea, el paciente está sentado, nosotros tenemos que dar la vuelta, verlo de arriba, ver lateralmente y atrás, ¿no? Apreciamos la forma del cuello, el volumen, la posición, si existe acortamiento, ya cómo se encuentra la movilidad. Tenemos que ver la presencia de tumores, latidos arteriales o venosos, ¿no? El síndrome de Klippel-Feil, que podemos nosotros ver en la inspección sobre todo, es una enfermedad congénita caracterizada por fusión de al menos 2 vértebras del cuello. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Un cuello corto, la línea de implantación baja en la nuca y una movilidad restringida en la parte superior de la columna vertebral. Otro que tenemos es el cuello alado, que se presenta sobre todo, acá tenemos un dibujo de lo que es el síndrome de Turner. Cuello alado o pterygium coli. Es un pliegue epidérmico del borde externo del cuello a manera de aleta que va desde la implantación de las orejas hasta los hombros. Esto generalmente aparece en diferentes síndromes. Así tenemos el síndrome de Noonan, como les decía, en trastornos genéticos como el síndrome de Turner y el síndrome de Edwards. También a la inspección podemos ver el signo de Muset. El signo de Muset, que se presenta en insuficiencia aórtica, habitualmente es un signo clínico, ya que se caracteriza, ¿por qué? Porque nosotros generalmente podemos ver que existen subidas y bajadas del cuello, como aquellos perritos que saludan, ¿no? De esa manera, subidas y bajadas rítmicas de la cabeza en consonancia con el latido cardíaco, especialmente evidentes cuando el paciente permanece de quieto, dando sensación de que está saludando con la cabeza. O sea, es un movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo. No se olviden el signo de Muser, que se presenta en insuficiencia aórtica. La inspección se debe comprobar la presentación de alguna asimetría, como en el caso de una tortícolis, la presencia de tirajes supraesternales, supraclaviculares, en caso de una insuficiencia cardiorrespiratoria, el cuello que les decía, cuello de alado, o también llamado cuello de esfinge, o palmeado, que se presenta en el síndrome de Turner. Otra cosa que nosotros podemos fijarnos en el cuello es la danza arterial. La danza arterial, que no es más que ver el pulso, o sea, el pulso que se va observando, el pulso arterial que está aumentado en la insuficiencia de la válvula sigmoidea aórtica por incremento de la presión diferencial. Esta danza arterial la vamos a observar en hipertiroidismo, aterosclerosis, aneurismas de la aorta y de la carótida, y así también como en anemia. Otra cosa que nos tenemos que fijar en los pulsos venosos. Ahí tenemos el pulso de la yugular interna, ya que refleja los acontecimientos hemodinámicos del corazón. El pulso venoso se estudia de acuerdo a la siguiente metodología. El paciente tiene que estar, o sea, el enfermo, para poder ver el pulso venoso, tiene que estar a 45 grados de la horizontal, de manera que la columna de sangre alcance a ser visible en la yugular interna, situada en el ángulo formado por el esternocleidomastoideo y la clavícula. Bueno, vamos a ver que la ingurgitación yugular generalmente se va a presentar en lo que es la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la insuficiencia cardíaca derecha también se presenta. Se debe relacionar con los ruidos cardíacos o con el pulso carotidio del lado opuesto. La vena yugular normalmente, las venas yugulares externas no se debe ver en el ángulo a 30 grados entre el tórax y la horizontal de la cama. Una ingurgitación yugular a un ángulo de 45 grados refleja un aumento de la presión del circuito derecho y que puede ser debido a una insuficiencia cardíaca izquierda y o derecha, ¿ya? Lesiones que obstruyan el flujo sanguíneo como tumores mediastinales o pulmonares como el síndrome de la vena cava superior o la trombosis de esta vena también. Ahí tienen unos dibujos de lo que es una ingurgitación de la vena yugular. Se llama ingurgitación yugular. El signo de Kussmaul
Generalmente la ingurgitación yugular en insuficiencia cardíaca derecha disminuye con la inspiración por aumento del retorno venoso a las cavidades derechas. El signo de Kussmaul consiste en el aumento patológico de la ingurgitación yugular durante la inspiración. Esto por la dificultad en la distensión de las cámaras ventriculares a mayor llegada de sangre. Observada sobre todo, vamos a observar eso en una pericarditis, en un taponamiento cardíaco. El reflejo hepatoyugular, sin embargo, lo vamos a observar en una insuficiencia cardíaca. Ya es el aumento de la ingurgitación yugular al hacer presión sobre la zona hepática por el lapso no mayor a 20 a 30 segundos, ¿no? Se debe evitar ocasionar dolor en el hígado. El hígado está congestivo al impedir que el paciente haga la maniobra de Valsalva y luego tratar de expirar con la glotis cerrada. Eso en lo que es la inspección del cuello. Entonces, una vez que hemos terminado la inspección del cuello, viene la palpación. Mediante la palpación nosotros vamos a ver sobre todo contracturas de cuello. Ya se puede comenzar por cualquier área, pero siguiendo siempre el mismo orden. Debe explorarse qué cosa a la palpación. La glándula tiroides, los pulsos carotídeos, ya el cartílago cricoides y también la presencia de ganglios o tumores que tenemos que palpar. En la inspección de la exploración, ahora nos va a tocar hablar un poco de la exploración de la glándula tiroides. ¿Qué vamos a hacer? Pida a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada. Observar la región anterior de cuello, de frente y de perfil y buscar la existencia de alguna desviación de la tráquea, así como de limitaciones del cartílago tiroides y del cartílago cricoides. Ya abordaje, entonces, tenemos diferentes maniobras para abordar. El abordaje anterior mediante la maniobra de Crillet y Lahey. En cambio, el abordaje posterior la vamos a hacer con la maniobra de Kervain. Para el bocio endotorácico vamos a utilizar la maniobra de Marañón. Entonces, no se olvide, abordaje anterior tenemos Crillet y Lahey. Abordaje posterior de Kervain. Para el bocio endotorácico tenemos la maniobra de Marañón. Entonces, vamos a empezar con lo que es la palpación de la glándula tiroides, ¿ya? ¿Qué tenemos que palpar en la glándula tiroides? La glándula tiroides generalmente se encuentra por encima de la horquilla externa, ¿ya? Por encima de la horquilla externa, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que palpar generalmente los lóbulos y el istmo. Normalmente no se palpa la glándula tiroides, pero cuando existe un aumento de esta, entonces sí se la puede palpar. También puede palparse la presencia de quistes, de nódulos, ¿ya? Y también hay que ver si hay dolor a la palpación o sensibilidad de esta, ¿ya? La clasificación de acuerdo al tamaño de la glándula tiroides, tenemos grados. El grado 0, tiroides ni palpable ni visible. Grado 1A, tiroides palpable solo en la deglución, pero no visible. Grado 1B, tiroides visible con la hiperextensión del cuello. Grado 2, tiroides visible desde cualquier ángulo. Grado 3, bocio deformante. Nosotros, ¿qué tenemos que palpar? La consistencia de la glándula, es decir, primero, ya hay que ver si es de consistencia firme con los bocios de larga evolución, granulosa como ocurre en la tiroiditis de Hashimoto, leñosa o pétrea que se presenta en las tiroides de Riedel o en la carcinomatosa. La superficie puede ser lisa, nodular o quística. Ocasionalmente el aumento de tamaño de la tiroides ocurre hacia la parte interior del tórax, y a esto se denomina bocio endotorácico. El bocio retroesternal o endotorácico puede limitarse por la matidez que se obtiene con la percusión sobre la parte de la región anterosuperior del tórax. Entonces, no se olvide que
Normalmente no palpamos tiroides, pero cuando se palpa, entonces hay que estudiar qué es lo que está pasando, ¿ya? Y otra cosa que es importante es cuando la glándula tiroides crece hacia adentro, estamos hablando de un bocio endotorácico y existen ciertas maniobras como la maniobra de Marañón para esto. ¿Cuál es la maniobra de Marañón? Cuando se sospecha de bocio endotorácico, para ello el paciente debe estar sentado, los brazos levantados y la cabeza hacia atrás. Si aparece disnea progresiva, la maniobra de Marañón es positiva. Otra maniobra que tenemos la palpación de la parte posterior es la maniobra de Kervain. Rodea el cuello con ambas manos, los pulgares descansando sobre la nuca a nivel de la séptima vértebra cervical y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado, ¿no? Primero coloque ligeramente los pulpejos de los dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides para localizar y palpar el área del isco. Entonces, por encima de la cortilla, por decir, pues de la horquilla externa, por encima y por debajo del cartílago cricoides. Ahí tienen la maniobra de Marañón. Fíjense, con el dedo índice y con el dedo medio está palpando y el dedo pulgar se encuentra atrás en la séptima vértebra cervical. La maniobra de Crillet y la Hey, ¿no? La de Crillet, abordaje anterior. Coloque sus manos alrededor del cuello, pero con los pulgares en plano anterior, que son los que van a palpar. En la maniobra, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto, en busca esto de nódulos, ¿no? Ahí tienen, esta es la maniobra de Crillet por la parte anterior, como ustedes están viendo. Acá palpa con los pulpejos de los dedos, ¿no? Ya está palpando con los pero ¿qué hace? Con los pulgares en plano anterior, son los pulgares los que palpan. Fíjense aquí, el pulgar está palpando, ¿ya? Esta es la maniobra de Crillet. En la maniobra está el pulgar de cada mano, palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto. Ya, la maniobra de Lahey se coloca el pulpejo del dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa. Y esta es la de Crillet y aquí tenemos la de Lahey, como están viendo. La tráquea. La tráquea, generalmente la tráquea se moviliza con la respiración y con la deglución. Se encuentra desviada en caso de aneurisma aórtico, tumores del mediastino, bocio intratorácico o retracciones o adherencias pleuropulmonares, ¿ya? Vamos a los ganglios linfáticos. Nosotros tenemos cadenas de ganglios a nivel cervical, ¿ya? Cuando estos ganglios se inflaman, se denomina adenitis, ¿ya? Periadenitis es la inflamación periganglionar. Se da cuando rompe y o sobrepasa la cápsula ganglionar y se difunde un poco el proceso. Adenoflemón vendría a ser difusión del proceso adenítico de crecimiento rápido. Adenopatía es lo que nos interesa. Adenopatía es una enfermedad del ganglio, ¿ya? Generalmente son tumorales, primarias como enfermedades linfoideas, linfoma, leucemias, secundarias como metástasis, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar en los ganglios linfáticos? ¿Qué tenemos que palpar en los ganglios linfáticos? La localización del ganglio, dónde está localizado, el tamaño. Normalmente los ganglios no deberían palparse. Si se palpan, hay que ver de qué tamaño son. De 1 centímetro, 2 centímetros. La forma, si tiene una forma redondeada, si tiene una forma ovoidea, es importante. La consistencia, el ganglio será blando, será duro. Movilidad, se mueve o está adherido a planos profundos. Sensibilidad, quiere decir duele, no duele al palpar. Adherencia a los planos profundos o superficiales, el número de ganglios que nosotros podemos palpar. La tendencia a la congruencia quiere decir que si estos están
localizados en un lado más que en otro. En general, las adenopatías pueden ser procesos inflamatorios de los ganglios. Los ganglios son gomosos, móviles y dolorosos. En cambio, los neoplásicos, es decir, cuando hay un tumor, más bien los ganglios son pétreos, adheridos a platos profundos y no son dolorosos. Entonces, esa es la diferencia. Un ganglio inflamatorio duele, es movible y son gomosos. En cambio, los que son más que todo por neoplasias, son pétreos, adheridos a planos profundos y no dolorosos. Acá tenemos la cadena de ganglios linfáticos, su localización. Tenemos los preauriculares, los mastoideos, los submentonianos, los submaxilares. Tenemos también los cervicales laterales, los suboccipitales, los supraclaviculares. En ese sentido, vean, acá tenemos los preauriculares y los retroauriculares. Acá tenemos a nivel occipital, acá tenemos los occipitales, acá tenemos el ganglio tonsilar, acá tenemos la cadena cervical superficial y acá tenemos la profunda, los supraclaviculares, el submentoniano y los preauriculares, ¿ya? Acá tenemos también los ganglios supraclaviculares que son importantes. Tenemos una enfermedad que se denomina tuberculosis ganglionar, que es lo que se denomina la escrófula, fístula secundaria a una linfadenitis cervical de etiología tuberculosa sin otra afectación asociada. A esto se denomina escrófula. Es una entidad rara, sin embargo, debido a la incidencia de tuberculosis, puede verse con incrementada la frecuencia en nuestro medio. Fíjense, acá se encuentra la fístula y esto se denomina escrófula. Otros tumores tenemos, por ejemplo, las linfadenopatías, eso a nivel de cuello, tumores de la nuca como el quiste sebáceo, quistes dermoides, foliculitis, forúnculos, tumores de la cara anterior de cuello. Tenemos el quiste tirogloso, que se encuentra en la línea media de la glándula tiroides y la base de la lengua. Se mueve al sacar la lengua y a la par de los movimientos deglutorios. Tenemos también el quiste de la hendidura braquial por delante y la parte superior del músculo esternocleidomastoideo. Aquí tienen lo que es un quiste tiroglosa. La auscultación de cuello, generalmente en la auscultación de cuello nosotros hacemos la auscultación de las arterias carótidas, ¿no? La carótida que se encuentra por delante del esternocleidomastoideo. Vamos a ver que generalmente se puede auscultar soplos en la glándula tiroides en caso de insuficiencia, por ejemplo, por hipertiroidismo, estenosis de las arterias carótidas, ya. Los soplos pueden estar irradiados de lesiones valvulares aórticas también, ya, esto es importante. Entonces, en la auscultación lo que podemos generalmente escuchar son los soplos. Bueno, muchísimas gracias. Ese es el tema que lo vamos a complementar con la bibliografía que también les he mandado. Muchas gracias.